Hola amigos, ¿cómo están? Pues yo muy contento. Hoy es un día nuevo donde las misericordias de Dios se muestran. Ya habíamos hablado de eso en el estudio de ayer por la noche, ¿no? Y hoy continuamos entonces con la segunda parte de Conversando con Papá. Este estudio tiene como objetivo el que podamos aprender más acerca de lo que Dios tiene como instrucción acerca de cómo conversar con Él, cómo acercarse a Él y sostener las conversaciones que, como hemos comentado, les llamamos oración. ¿Se acuerdan? Decíamos, perdón, voy a mover un poco. Aquí creo que estamos un poquito mejor. Comentábamos que la oración es la forma perfecta para comunicarse con Dios y que la oración no es necesariamente rezo. Rezar viene del latín recitare, que es recitar, como cuando se recita un poema, mientras que orar viene del latín orare, que significa conversar. Así es entonces que Dios lo que busca es conversar con nosotros. Habíamos visto eso la vez pasada. Y comentábamos que este estudio surge a partir de un versículo que se encuentra en la epístola de Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 3, que dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Así entonces, veíamos la vez pasada que el problema del ser humano, en términos generales, no es que se esfuerce por conseguir las cosas, sino que el problema es que no las pide de forma adecuada, ¿no? Era lo que veíamos la vez pasada, y porque nos dice el apóstol Santiago que estamos equivocados en la forma en la que las pedimos, porque hay una forma entonces correcta para pedir, ¿no? Comentábamos la vez pasada. Muy bien. De hecho, habíamos visto que la oración del Padre Nuestro, como se le conoce, es una instrucción que da Jesús, y eso lo encontramos en Lucas, creo, estuvimos leyendo la vez pasada, aunque también aparece en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículos del 9 al 13, que dice: vosotros pues oraréis así, no dice vosotros rezaréis o recitaréis así, no, lo que nos dice es vosotros oraréis. Cuando converses con papá vas a conversar de la siguiente manera. Y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y se le agregan aquí: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y comentábamos la vez pasada que para pedir, para conversar y pedir con Dios, a ver, ¿qué nos ocurre? Cuando conversamos con Dios, ¿qué nos pasa? ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Normalmente llegamos delante de Dios y decimos: Señor, necesito esto y lo otro, o Dios, necesito esto y lo otro y aquello. ¿No? Ok. Magnífico. Les comentaba que yo cuando pedí algo a mis padres, yo tuve que aprender, obviamente, que había que llegar y saludar primero, por lo menos, ¿no? Por educación, y recién entonces podía yo avanzar en la petición de algo. Entonces Jesús nos da prácticamente el mismo orden, ¿no? Primero
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es una forma de salutación a Dios, de saludarle, ¿no? La otra es, después viene, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Primero vamos a pedir por las cosas que a Dios le interesan y vamos a solicitar que esto sea primero lo que se cumpla. Y después entraremos a hacer petición sobre nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Finalmente entramos a pedir perdón por los errores que hayamos cometido y también en ese momento soltaremos a aquellas personas que nos han ofendido y a las cuales les guardamos pues cierto resentimiento, ¿no? Y cierra preciosamente o con broche de oro esta oración diciendo, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Es decir, solo tú tienes el poder para poder librarnos de las acechanzas que tiene el diablo contra nosotros y, perdón, y también librarnos de las tentaciones que nosotros mismos tenemos. Porque el apóstol Santiago también dice, Dios no tienta a nadie, más bien somos tentados por nuestros propios deseos. Entonces, por eso pedimos a Dios, ayúdanos con esa parte, ¿no? Pero ok, eso lo iremos viendo. El día de hoy yo quisiera nada más platicarles un poco acerca de esa primer parte de la oración que es Padre Nuestro, ¿vale? Porque esto tiene implicaciones muy profundas, tiene implicaciones muy grandes que necesitamos entender. Te vas a acercar a tu Padre que está en los cielos, vas a decirle, Padre Nuestro. Es gigantesco. No sé si lo puedes dimensionar. Es enorme. Es la implicación de decirle Padre Nuestro. Es gigantesco. Nada más considera esto. Te estás acercando, ya de por sí hacerlo es un privilegio gigantesco. Que tú como ser humano, como criatura de Dios, es decir, como individuo que fuiste creado, te vas a acercar a tu creador. Ya eso es enorme. Imaginemos, si es que se pudiera dar, que la pintura, la famosa pintura de la Mona Lisa, se descolgara porque pudiera descolgarse de donde está exhibiéndose y pudiera caminar hasta su creador, hasta quien la pintó. O que el David, esa escultura preciosa que hizo Miguel Ángel, ¿no? Que el David pudiera salirse del Museo del Louvre y caminar a ver a su creador. De hecho, dicen que, bueno, no sé qué tan cierto sea, pero la leyenda urbana cuenta que en algún momento, cuando Miguel Ángel termina de esculpir al David, lo ve y le grita, ¡habla! Y le lanza el martillo, ¿no? Con el que lo había sacado de la roca. Imagínense un ser humano que crea la escultura de otro ser humano y todavía le dice, habla, ¿no? Ya quería que su creación se moviera, tomara vida, porque no sé si ustedes lo han visto, tuve yo la oportunidad en algún momento hace muchos años
hace casi 10 años que tuve la oportunidad de visitar la exhibición ahí de las piezas en el Museo del Louvre en París. Y fue impactante porque ves esa escultura tan bien hecha, la perfección en cada una de sus partes, las venas como están perfectamente esculpidas, ves el rostro, los músculos, o sea, es sorprendente en verdad. Entiendo por qué al final Miguel Ángel le tiró con el martillo y le dijo, habla, ¿no? Bueno, imaginemos si estas obras pudieran ir caminando y acercarse, ¿cómo se dirigirían a su creador, no? La Mona Lisa con este Leonardo, ¿qué le diría? ¿Qué onda, Leo? ¿Cómo estás? Yo creo que no, ¿verdad? Y al final nosotros tenemos esa gran oportunidad que ganó Jesucristo en la cruz para que nosotros podamos llamar al creador del universo, al que hizo la estrella Antares, al que hizo el conglomerado de Andrómeda, al que nos tiene pasmados porque ahora ya conocemos dónde hay un hoyo negro y lo están estudiando y todo, ¿no? Eso en la macro de la física. Y en la micro de la física, ahora nos sorprendemos porque el que creó esto hizo partículas tan pequeñas que además no se comportan como la física normal, tienen una física propia que se le conoce como física cuántica. Entonces te puedes imaginar ese creador de lo macro y de lo micro, de lo visible y de lo invisible, a él tú te puedes dirigir y decirle, Padre. ¡Wow! Es sorprendente, simplemente sorprendente, ¿no? Bueno, estas implicaciones las vamos a tratar de abordar el día de hoy, porque va a ser, a partir de hoy, creo que va a ser fundamental que te quede bien fijo en tu corazón, en tu mente, que cada vez que hables con tu Padre, que está en el cielo, que cada vez que lo hagas, Él va a estar escuchando y te va a estar escuchando como Padre. Y esto para algunos nos puede resultar complicado. Y no porque estés hablando con Dios, sino por el tema de la paternidad. Mi papá biológico, él, mi papá biológico fue un hombre, bueno, todavía vive, pero cuando estábamos viviendo todavía como familia, ¿no? Él se enfocó mucho a la provisión, se enfocó mucho a que no nos faltaran cosas. No siempre lo logró, hay que ser honestos. Éramos una familia de 8, así es que el gasto era fuerte. Pero lo más sorprendente de todo esto es que trabajaba tanto que lo veíamos cada 15 días más o menos. Y llegaba por un momento a la casa y se volvía a ir. Y esto impedía una buena comunicación. Imagínate, tener 6 hijos, ¿no? Éramos una familia de 8, contando a papá y a mamá, pero tener 6 hijos, cada uno con una necesidad diferente, cada uno con problemas diferentes, cada uno con requerimientos de consejería diferentes, qué sé yo, tan complejo era. Que la comunicación no siempre fluyó como uno hubiera esperado. Entonces, entiendo que, pues, no
tuvo tanto tiempo para aconsejarnos, bien aconsejados a todos y cada uno de los hijos, porque trabajaba demasiado, estaba muy enfocado en su trabajo. Entonces, imagínate, cuando yo llego a entrar en una relación de paternidad con Dios, la imagen que yo tenía del Padre es que, pues Él estaba lejos, no era un Padre cercano, y difícilmente me podría aconsejar, difícilmente podría atender mis necesidades de escucharme y demás. Entonces, cuando alguien me dijo, no, es que Dios es Padre, y yo decía, uy, qué bien, qué bueno que es Padre, pero la imagen que yo tengo de mi papá es alguien que no está. Entonces, para mí Dios era lejano, no digo ausente, pero lejano, y que pues me escucharía cuando tendría tiempo, porque debería estar ocupado con tantas cosas, y así entonces yo sí oraba, pero cada vez que oraba, no sé, me costaba trabajo, ¿sabes? Me costaba trabajo entender que Él estaba atendiéndome. Poco a poco Dios se hizo cargo de que yo lo entendiera, de que comprendiera que Él sí me estaba escuchando. Y cuando lo entendí, cuando lo comprendí, cuando eso fue una verdad en mi vida, la situación cambió. Me sentí tan confortable que a partir de ahí, no necesito un tiempo específico para orar. Hay quienes sugieren y recomiendan que busques un tiempo específico, que busques un lugar específico, y eso es bueno, por orden, es excelente consejo, créanme que es muy bueno y háganlo así. Búsquense un tiempo del día, un lugar específico, porque Jesús sí lo dijo. Jesús dijo que cuando oráramos, cerráramos la puerta del cuarto, ¿no? O sea, que tuviéramos un lugar específico, un sitio específico de oración, y que entonces oráramos a nuestro Padre que está en el cielo, que Él nos estaba escuchando. Pero yo, no es que no lo siga, tengo un lugar específico de oración que es mi vehículo. La camioneta en la que me traslado se ha vuelto mi cuarto de oración, ¿no? Pero yo oro a Dios en cualquier momento. Estoy en el trabajo y cuando las cosas vienen difíciles, oro a Él para que me oriente. Cuando me dan alguna noticia que es complicada no sé, implica ayudar a alguien, lo primero que hago normalmente es orar. Y no necesariamente me tengo que poner de rodillas y hacer todo un ritual, no, en ese momento estoy hablando y en mi mente ya empecé a orar con la gente cuando me están dando la noticia, oye, fulano de tal está enfermo, esto, lo otro, y yo con el teléfono en la mano, y entonces mientras me están dando la noticia, yo aquí en mi mente ya estoy, Padre, gracias Señor, gracias por esta persona, y te ruego que le atiendas y le toques y le sanes, en fin. Pero ya desarrollé esa confianza, ¿sabes? Entro de inmediato al trono de la gracia, de inmediato. O sea, sé que Él está ahí, sé que me está escuchando, porque está al pendiente de cada cosa. Ok. Así es entonces que les comentaba, antes no era así, era difícil, porque mi padre para mí era alguien ausente, pero cuando entendí que este Padre Celestial no está ausente, sino que justamente está minuto a minuto, segundo a segundo, escuchándote, porque Él está en la eternidad. Nosotros estamos en el tiempo, pero está arriba del tiempo. Está en una dimensión diferente llamada eternidad. Y desde allá nos ve, desde allá nos observa. A Él no le preocupa ni le tiene limitado el tiempo. Él es dueño del tiempo, Él se puede mover al pasado, al presente y al futuro, así es que no te preocupes. Haya sido lo que haya sido, y sea lo que sea, y venga lo que venga, Él
está al pendiente de toda tu línea de tiempo. Él ya ve tu vida y sabe exactamente en dónde va a terminar. Así es que de aquí hacia adelante tú puedes pedir lo que quieras, pero también tú puedes pedir de aquí hacia atrás lo que quieras, porque eres el dueño del tiempo. Si hubo algo que te dolió en el pasado y todavía duele hoy, puedes pedirle a tu Padre Celestial que lo sane, porque Él está en el pasado, así como está en el presente, así como está en el futuro. ¿Hay algo imposible para Él? No. Eso es algo realmente maravilloso, porque Él está dispuesto a darte lo que necesites en el presente, pero también del pasado puede resolver temas que tal vez te siguen molestando, o del futuro, de lo que hay en el futuro, Él también puede empezar a preparar, para que cuando llegues allá, esté todo listo para ti. ¿No es maravilloso? Porque además es padre. Y un buen papá provee para los suyos. Decíamos la vez pasada que viene en la Escritura cuando dice Jesús, perdón, porque si vosotros siendo malos dais cosas buenas a vuestros hijos, ¿qué nos dará vuestro Padre Celestial? Porque Él sí es bueno. ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas en esta mañana? Tu Padre Celestial es bueno y está dispuesto a dártelo. Ay, necesito un Porsche para... No, o sea, no me refiero a eso. ¿Qué necesita tu vida? ¿Paz? ¿Qué necesita? ¿Necesitas sentir un abrazo? Porque no nos podemos abrazar ahora, Dios te puede abrazar. ¿Qué necesitas? No tienes comida. ¿Necesitas comida el día de hoy? ¿Necesitas ropa? Hay cosas que tú te vas a comprar, bienes que tú te vas a comprar, pero Dios te va a proveer para ello. ¿Vale? Pero como dice Santiago, no pidas para vuestro deleite, porque entonces no te va a llegar. Pide lo que a Dios le interesa que ocurra, que te venga como bendición. Dios no te va a dar aquello que te dañe. Ya comentábamos o poníamos como ejemplo a Salomón, que decía, dame la sabiduría para gobernar a tu pueblo. Perdón, no le pidió ni oro, ni plata, ni romper la piñata. ¿No? Y entonces dijo Dios, como no me has pedido esas riquezas que todo el mundo viene y me pide, casi fue lo que le dijo. Dice, pero como no me pediste esas riquezas, yo te las doy. Porque Dios sabía dónde estaba el corazón de Salomón. Y el corazón de Salomón estaba comprometido en atender las cosas de Dios para su nación, para su pueblo. Y fue un buen rey, un rey sabio y millonario, riquísimo. Y esto es así entonces. ¿Qué tú necesitas hoy? Acércate y pídele a tu papá. Porque tu papá es bueno y te lo va a dar. Dice, es más, Jesús habla de que Dios nos dará el Espíritu Santo a quien se lo pidamos. Digo, a quien se acerque al Padre y se lo pida, adelante. Dios te lo va a dar. Y el Espíritu Santo lo necesitamos todos los días porque Jesús mismo dijo que en el momento en el que Él partiera, dice, no se van a quedar solos. En mi lugar va a venir el Consolador, el Espíritu de gracia y de verdad.
y Él les va a llevar a toda verdad. Él les va a recordar todas las cosas que yo he hablado. Entonces tú puedes pedir al Espíritu Santo y Él te va a guiar. El Espíritu Santo te va a dar sabiduría. No estás solo. No te dejaron solo. Ahora bien, el simple hecho de iniciar esta oración con Padre Nuestro, les decía, tiene una implicación gigantesca. Pero además es un inicio de conversación realmente disruptivo. En aquel tiempo, los judíos ni siquiera se atrevían a llamar a Dios por su nombre. Ni siquiera se atrevían a decir Yahweh o Jehová o Dios. No, le decían Adonai. Lo vamos a ver más adelante, pero no aquí, en el estudio que estamos dando todos los días a las 7:30 de la noche. Ahí estamos viendo y vamos a llegar a los nombres de Dios. Y uno de los nombres era Adonai. Cada vez que llegaban al nombre de Dios que estaba puesto en sus escrituras, decían Adonai, que significa el Señor, el dueño de todo. No se atrevían a llamarle Padre. Bueno, no se atrevían a llamarlo por su nombre. El nombre era tan sagrado, tan santo, que no podían pronunciarlo con labios inmundos, pecadores, ¿no? ¿Te puedes imaginar eso? Y en medio de esto llega Jesucristo y les dice, dile Padre. Él mismo le decía Abba, que en arameo significa papi, papito. Así los niños le llaman o le llamaban a sus papás en arameo Abba. Como nosotros decirle pa, oye pa. ¿Te puedes imaginar entonces lo disruptivo que fue para los judíos y lo disruptivo que para nosotros sigue siendo? Porque llegar y decir Padre nuestro al Creador, a mí al principio en verdad me sobrecogía, me dejaba sorprendido. Decía yo, ¿cómo te puedo llamar Padre? Habrá para gente a la que le resulte bien sencillo llamar Padre a Dios. Para mí era, wow, tú hiciste toda esta realidad en la que yo estoy metido. Tú creaste este tiempo en el que yo estoy metido. Veo el sol, esa estrella que calienta la tierra. Estamos a una distancia perfecta. Tú lo pusiste todo perfecto. ¿Cómo yo te puedo llamar Padre? Pero así era. Jesús dijo, oraréis así, conversaréis con Él así. Le vas a decir, Padre nuestro. Entonces, este inicio de una conversación se vuelve totalmente disruptivo. Y sigue siendo totalmente disruptivo. De hecho, Jesús nos dijo en algún momento, no llames a cualquiera Padre, sino a Dios que está en los cielos. Porque los judíos llamaban o se llamaban ellos mismos hijos de Abraham. Y ellos decían, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dice, no llames a cualquiera Padre. Tu Padre está en los cielos. Porque paternidad tiene una connotación de origen. Paternidad tiene una connotación de origen. Implica que tu origen está amarrado, está sentado, está atado a la genética de alguien.
Yo tengo a mi padre biológico. Él no puede negar que es mi papá, lo siento. Aunque le resulte complicado. Sí, porque, digo, no fui un hijo fácil también, hay que decir, ¿no? Entonces, aunque le resulte complicado a él, sorry, él es mi origen, biológicamente hablando. Él es mi origen. Tengo sus genes en mí. Así como tengo genes de mi mamá, tengo genes de él. ¿Qué puedo decir? Y hay gente que me dice, eres igualito a tu padre. Pues sí, él es mi padre. ¿No? No hay mamás que no las han escuchado. Eres igualito a tu padre. Pues sí, ¿qué podía esperar? Pues ni modo que fuera igualito al lechero o al carnicero, ¿no? Si es mi padre, obviamente tengo que tener pues gran semejanza con él. Él es mi origen. Miren, en Romanos, en la epístola de Pablo a los Romanos, el capítulo 4, versículo 18 nos dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y esta porción de la escritura es impactante porque se refiere a nuestro padre Abraham. Nuestro padre Abraham. Así hay una canción que dice, tiene muchos hijos nuestro padre Abraham, uno de ellos soy, alabando a Dios con el alma y corazón, ¿no? Mano derecha, bueno, yo me acuerdo de eso porque estuve en alguna escuela dominical hace muchos años, enseñando a niños acerca de la palabra. Bendito Dios, fue un tiempo genial, me divertí muchísimo. Pero les digo, o sea, Abraham recibió la noticia de que sería padre de multitudes. Le cambiaron de Abraham a Abraham su nombre. Dios se lo cambió. De ser padre exaltado a ser padre de multitudes, ¿no? Y entonces dice, él creyó en esperanza contra esperanza, porque el hombre ya era anciano. Y ser padre de multitudes cuando ni siquiera tengo un hijo, que era lo que le pasaba a Abraham, ¿no? Dice, ¿cómo voy a llegar a ser padre de multitudes si ni siquiera tengo hijo, no? Pero él no dudó, él dijo, si tú lo dices, Dios, eso va a ocurrir. Y él entonces creyó en esperanza contra esperanza. La esperanza de tener esa paternidad de multitudes contra la esperanza de no tenerla. El término esperanza es muy interesante porque en términos de estadística, aquellos que les gusta la ciencia, la esperanza es justamente que ocurra un valor determinado y se calcula esa esperanza de que ocurra. De hecho, hablamos de esperanza de vida y esperanza en muchos otros conceptos de matemáticas. Y es interesante porque hay la esperanza de que ocurra y hay la esperanza de que no ocurra. Entonces, yo leo esto y veo que Abraham tenía la esperanza de que ocurriera contra la esperanza de que no ocurriera. Y obviamente la esperanza de que ocurriera mucho mayor, ¿sí? Para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme se le había dicho, así será tu descendencia. Y claro, se le dijo que iba a ser como los granos de la arena del mar, pero también él entendía que su genética iba a estar allá. Eran sus descendientes. Para el pueblo judío era muy importante el origen. Por eso ustedes pueden leer en el Nuevo Testamento hay genealogías larguísimas. Porque para un judío era muy importante saber cuál era el origen. Yo en lo personal tengo ya varios años estudiando acerca del origen de mi familia. Ya tengo informaciones sobre la familia de mi padre, de dónde vienen, la familia de mi madre, de dónde vienen. Ya tengo los nombres de algunos de mis ancestros. Para mí también es por curiosidad, nada más simplemente saber de dónde venimos. Y el origen es importante.
Pero cuando tú entregas tu corazón y tu vida a Cristo, ¿qué ocurre? Naces de nuevo. Eso lo hemos visto en los estudios que les he estado dando acerca de la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué ocurre? Naces de nuevo. Y al nacer de nuevo, adoptas la paternidad de Dios. Al adoptar la paternidad de Dios, tienes origen en Él. Que aunque no la adoptes, aunque no nazcas de nuevo, tu Padre sigue siendo Dios. Eso lo dice en Eclesiastés 12, que el día que uno muere, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es así. ¿Qué mejor que reconectar con papá? Ese nacimiento nuevo te lleva a reconectar con Él, con tu origen. Entonces, decíamos, la paternidad de Dios tiene una implicación de origen y tiene una implicación de genealogías, era lo que estaba comentando hace un momento, ¿no? Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 1, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y se sigue con una lista de ancestros que llegan hasta Adán. Tú podrías hacer tu lista genealógica. Yo soy hijo de fulano, que fue hijo de fulano, que fue hijo de fulano, que fue hijo de fulano. Para ver dónde está el origen. Así entonces, cuando tú dices Padre Nuestro, estás aceptando por implicación que tienes un origen celestial, que vienes de Dios. Decir Padre Nuestro no es cualquier ligereza, tiene implicaciones profundas. También nos habla de herencia. Mira, en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 14, encontramos lo siguiente. Dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Wow. Esto se los escribía el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corinto, y la idea que nos refiere aquí es, y me encanta esa parte, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Hace algún tiempo platicaba yo con un agricultor en el estado de Guerrero, si no mal recuerdo, y me decía este hombre, porque platicábamos, ya era un hombre grande, y le decía, si no le preocupaba llegar a ser ya realmente un anciano y que no se pudiera mover. Y me dice, no, para eso están los hijos, para que me mantengan. Sí, bueno, es tradición en algunos lugares aquí en nuestra nación que los hijos mantengan a los padres, ¿no? Pero normalmente no debería de ser así. Normalmente nosotros como padres deberíamos de dejar herencia para los hijos. Como dice aquí, o sea, nosotros deberíamos de atesorar para los hijos, no los hijos para nosotros. Porque qué mejor el poder dejar a tus hijos cosas. Nosotros en casa hicimos un testamento, mi esposa y yo. Decidimos ponerlo por escrito. ¿Qué le corresponde a quién? Porque es así. Es lo correcto, lo adecuado. Nuestros jóvenes necesitan tener una base con que arrancar.
Y qué mejor que tú puedas proveerles de esa base para que puedan avanzar. Igual quienes no tienen la capacidad económica, no hay problema, pero si te es posible generar ese ahorro y dejarlo como herencia, ¿por qué no hacerlo? Les ahorras un paso. Y no es que no tengan que sufrir, que esforzarse, pero es diferente arrancar de 0 a arrancar de 9 o de 7, ¿no? Ya tienes cierta ventaja. Y es un poco a lo que se refiere esto. Debemos atesorar para ellos. Pero qué mejor herencia que antes de dejarles lo material les puedas heredar lo espiritual. Qué mejor herencia que tú te puedas reconocer como parte de Dios, ¿no? Con tu origen celestial, espiritualmente hablando, descendiente de Él por la genealogía. Y ese tesoro de esa relación con Dios, poder pasarla a tus hijos. Yo creo que eso es fundamental, tenemos que entenderlo los padres. No nada más es lo material, es lo espiritual lo más importante. Si tú puedes ser el ejemplo, que tus hijos lo vean, que tus hijos vean cómo tú estás teniendo esa relación con tu Padre Celestial. Y que tú puedas ver en detalle cómo tu Padre Celestial te trata y tú, de la misma forma, así como Dios te trata, tratar con tus hijos. Para que ellos desarrollen ese concepto de que también son hijos de Dios y se pueden acercar a Dios como su Padre, confiados, sin problemas. No sé. Yo te animo en estos tiempos, que no son fáciles, a que desarrolles mayor intimidad con Dios. Métete a leer la Biblia. Para eso Dios la dio. Y como les he dicho, después de leer la Biblia, después de que le hayas dado tu corazón a Él, atiende el consejo de reunirte con otros que estudien la Biblia, pero que te enseñen directo de la palabra de Dios. No que te enseñen el yo creo, yo pienso, ¿no? Jesucristo decía que veía al ser humano como si fueran ovejas, y las ovejas necesitan un pastor. Y a pesar de que Jesús es el buen pastor, nosotros necesitamos también estar en congregación, en reunión con otras ovejas. Solos no la armamos. Necesitamos de esa convivencia en rebaño. Iba a decir en manada, pero no, las ovejas no andan en manada, andan en rebaño. Y yo te invito a eso. Tan pronto nos abran las puertas y podamos salir otra vez. Busca un lugar a donde asistir. Búscate un lugar a donde te puedan enseñar para que sigas creciendo. ¿Se acuerdan que, aquellos que han estado siguiendo las enseñanzas a las 7:30 de la noche, les comentaba yo que ayer o antier les decía, Dios nos dice en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. Y nos trata como hijos, nos dice que somos hijos. Dame, hijo mío, tu corazón. Es fundamental esa parte, que nos entendamos como hijos. Tiene más implicaciones, pero yo creo que lo voy a dejar aquí. Porque iremos viendo después, tiene implicación de identidad, de educación, de formación moral, en fin, tiene esta paternidad que reconocemos en la oración del Padre Nuestro, tiene implicaciones muy profundas. Llamarle Padre tiene implicaciones profundas que necesitamos tener bien entendidas.
Es fundamental que logremos entender esto. Rezar el Padre Nuestro es bien fácil, porque recitas algo. Orar con base en el Padre Nuestro, es decir, conversar con tu Padre, es diferente. Y necesitamos estar bien conscientes de eso. Créeme que es extremadamente importante. Porque en la medida en la que estés consciente de lo que estás hablando y con quién estás hablando, en la medida en la que estés consciente de eso, estarás consciente de qué vale la pena pedir, de qué vale la pena conversar. Sí, imagina nada más, decía el primer ministro Winston Churchill en alguna ocasión, le dijeron, oiga, si le piden a usted hablar 3 horas sobre algún tema, ¿cuánto tiempo necesita para preparar ese discurso de 3 horas? Y dijo él, como 30 minutos. Y la persona que lo entrevistó se sorprendió y dijo, 30 minutos. A ver, y si le pidieran hablar sobre el mismo tema 30 minutos, ¿cuánto tiempo le tomaría prepararlo? Y Winston Churchill, sin dudar, le dijo 3 días. Claro. Lo que tú vas a orar a tu Padre es muy importante. Y no es que lo vayas a distraer. Él no es ejecutivo, él es papá. No es director grande de una empresa. Porque cuando vamos con el director, lleva los puntos así, todo, y resumido y muy corto, porque el Señor no tiene tiempo, pero Dios tiene todo el tiempo. Está en la eternidad. Él tiene todo el tiempo, pero lo que es importante es ¿qué puedo llevar el día de hoy delante de mi Padre? ¿Qué realmente necesito? Porque es mi Padre. Puedo estar confiado, me va a escuchar todo. Es mi Padre. Él no va a limitar su oído para escucharme, es mi Padre. Hasta lo que yo considere menos importante se lo puedo decir porque es mi Padre. Por eso es muy importante entender la paternidad en la que tú estás metido ahora como hijo de Dios. No ocultes nada. ¿Qué voy a conversar con mi papá? Pues vas a conversar de todo, no ocultes nada, no tienes que guardar nada. No le voy a decir eso porque eso no es importante. Para Dios, todo lo que tiene que ver con tu vida, con tus sentimientos, con tus preocupaciones, todo es importante. Por eso digo, es fundamental entenderlo. Porque mientras más transparencia, mientras más apertura tengas con tu papá, que está en los cielos, decía Jesús, y yo lo creo así, mientras más apertura tengas, mientras más transparencia tengas, mientras más confianza tengas, y le expreses hasta el más mínimo pensamiento o sentimiento que tú tienes, vas a encontrar del otro lado, de parte de tu Padre, amor, comprensión, sustento, bueno, tantas cosas. Por eso, en verdad, te invito, ahorita nada más, ve considerando esto. La implicación de llamarle Padre es que reconoces el origen, reconoces la genealogía, reconoces la herencia. Es más, de hecho hay una porción de la Escritura que dice que herencia del Señor son los hijos. Ok, mis hijos son una herencia que Dios me dio, pero yo mismo soy herencia de Dios, porque soy hijo de Él.
¿no? Dios ha atesorado cosas para mí y esas cosas están puestas en su palabra. Es un tesoro invaluable de sabiduría. Tengo su origen, tengo su genética, Él me creó. Yo nací porque Él lo decidió. Mi embrión vieron sus ojos. Él me entretejió en el vientre de mi madre. Y si no tengo genealogía, tampoco me preocupa mucho. Porque mi origen está en Él, entonces tengo genealogía divina. Lo siento, soy hijo de un rey. Se oyó muy exagerado, ¿no? Pero es así. En el cielo hay quien te escucha. Y en estos días más. Y desde allá arriba te están guardando y te están cuidando. No te preocupes. No te angusties. Reposa. Papá está al pendiente. Te está cuidando. ¿Vale? Bueno, pues el tiempo vino rapidísimo. Nos vemos el próximo domingo a las 9, ¿no? Y pues los que quieran, nos vemos hoy a las 7:30 para seguir con la descripción de los libros de la Biblia, ¿vale? ¿Ok? Y esperemos que una vez que esto pase, aquellos que quieran, pues si necesitan alguna recomendación de a dónde ir a congregarse, no tenemos direcciones de todas las iglesias donde enseñan bien, donde hay sana doctrina, donde te dan buen alimento. No tenemos todas las direcciones, pero les podemos recomendar algunos lugares a donde ir a aprender de la Biblia, ¿vale? ¿Ok? Pues que tengan un excelente domingo y gracias por haberse conectado. Estamos en contacto entonces. Un abrazo a todos. Les amamos, pórtense bonito. Dios les bendiga, ¿vale?